¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy veremos la sesión denominada Justicia Transicional y Amparo en Materia Penal. Vamos a compartir pantalla para poder seguir la exposición. Bien, este tema es muy interesante, de gran relevancia por la materia que estamos analizando, que es amparo en materia penal. Es importante hacer el planteamiento del problema. Nos referimos a la justicia transicional como un concepto novedoso en este aspecto de cultura de la paz. Obviamente, los derechos humanos a nivel internacional, establecidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Nos referiremos específicamente por qué es necesaria esta cultura de paz ante el conflicto, y veremos qué es el conflicto como tal. Vemos que es la expresión de dos o más tendencias, concepciones o intereses divergentes, aunque también es sabido que hay conflictos personales, conflictos internos, que eso también tiene que ver con cultura de paz, pero en esta ocasión nos abocaremos a analizar este conflicto entre partes, conflictos entre naciones, conflictos entre instituciones, pero sobre todo este conflicto que nos lleva precisamente al trámite del juicio de amparo. Y esta expresión de dos o más tendencias que al cruzarse en un mismo tiempo, espacio y circunstancia, entran en confrontación, mostrándose como contradictorias o contrarias mutuamente, ya sea excluyentes, y en ocasiones pues llegan a ser irreconciliables. Por eso es que la mayoría de las veces se recurre al sistema de justicia. No existen dos personas que piensen o sientan exactamente igual. Aquí vemos que también se encuentran involucradas las emociones. ¿Por qué hablar de cultura de paz o para qué nos sirve esta cultura de paz? La cultura de paz es una serie de valores, actitudes y comportamientos que reflejan e inspiran interacción social. También esta serie de valores, actitudes y comportamientos rechazan la violencia y se esfuerzan en prevenir los conflictos. Si estamos hablando de la materia penal, hemos de referir que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece en su artículo segundo que uno de los objetos de ese código es precisamente resolver el conflicto, una cuestión muy importante de la cual ya hablamos respecto de los mecanismos alternos de solución de conflictos, abordando sus causas para resolver los problemas. Esta es una tarea de los mediadores, pero también de todos aquellos operadores jurídicos que contamos con esta formación precisamente para la resolución de conflictos de una manera pacífica, a través del diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones. Todo ello basado en el respeto a la vida, la promoción de todos los derechos humanos, así como las libertades fundamentales. Para ello también es importante establecer qué es la educación para la paz. Este es un proceso de promoción del conocimiento, capacidades, actitudes y valores necesarios para poder producir cambios de comportamiento en las personas, en las sociedades y en las naciones, que permitan a las niñas, a los niños, jóvenes y adultos prevenir los conflictos y la violencia, resolver conflictos de manera pacífica, pero sobre todo crear condiciones que conduzcan a la paz, tanto a escala interpersonal como intergrupal, ya sea a nivel nacional o internacional. Los contenidos de la educación para la paz son 6. Los abordamos de esta manera. Educar para vivir con justicia y compasión. Educar para promover los derechos humanos y la responsabilidad.
ya que al tener este conocimiento tenemos la responsabilidad no únicamente de difundirlos, sino también aplicarlos en cada una de nuestras trincheras. Educar para construir el respeto cultural, la reconciliación y la solidaridad. Una problemática que hoy en día vemos que ha sido rebasada precisamente por los egoísmos, por los protagonismos, por la lucha entre las naciones, incluso los conflictos internos en la sociedad. Educar para vivir en armonía con la tierra. Y esto, más que ser un principio holístico o más que ser un aspecto espiritual, pues debemos tomarlo como tal, para vivir en armonía con la tierra, con el mundo, con el lugar donde estamos establecidos, donde vivimos, donde trabajamos. Educar para cultivar la paz interior, un aspecto también muy importante. Algunos tratadistas respecto de este tema de la cultura y la educación para la paz nos hablan de cultivar esta paz interior. Si no tenemos paz interior, pues no podemos despertar esa paz hacia el exterior. Si tenemos conflictos internos, no podemos tomar decisiones, no podemos interactuar de una manera pacífica y armónica. Educar también para desmantelar la cultura de la guerra, no únicamente la guerra entre naciones, vemos que hay guerra entre los mismos ciudadanos, entre los mismos vecinos, entre los políticos, y todo ello precisamente por falta de esta educación para la paz. Si tenemos educación para la paz, podemos decir de manera cierta que tenemos educación para evitar conflictos, para prevenir sobre todo y para no llegar a las instancias judiciales. La no violencia es otro de los aspectos importantes de esta educación para la paz. Por ello, hemos de conocer los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. La legislación aplicable también es muy importante, sobre todo también los objetivos de desarrollo sostenible, ya que nos encontramos viviendo en una comunidad global, en una organización mundial en la cual estos objetivos de desarrollo sostenible son muy importantes para convivir con nuestros semejantes. También el conocimiento y el respeto de la diversidad cultural es muy importante para prevenir esta violencia y evitar conflictos. Estos son los objetivos de desarrollo sostenible. Son 17 y estos son derivados de la Agenda 2030, los cuales se los mencionaré de una manera breve, como están en esta diapositiva. El número 1, fin de la pobreza. Se pretende que no haya pobreza en todo el mundo. Y en pobreza, pues no se refiere únicamente a pobreza económica, sino también hablaríamos de pobreza emocional, de pobreza existencial, pero sobre todo de pobreza espiritual. Hambre cero. Se pretende eliminar las hambrunas, se pretende que no haya personas que padezcan hambre. Salud y bienestar. Esto se refiere tanto al aspecto físico como también al aspecto mental. Una educación de calidad. Y aquí vemos que si hablamos de educación para la paz y si hablamos de cultura de paz, estamos cumpliendo con este objetivo de desarrollo sostenible. Una educación de calidad que nos permita desarrollarnos como personas libres, como personas de buenas costumbres, como personas independientes y como personas con criterio y raciocinio propio. Igualdad de género. Hoy en día es una cuestión muy debatible todo aquello que ha surgido respecto de el tema género, perspectiva de género, igualdad de género, equidad de género, impartición de justicia con perspectiva de género. Es algo que también debemos tener un gran acervo, tanto cultural como científico, porque estos conceptos también engloban actividades y pensamientos
de aspecto científico intelectual. Agua limpia y saneamiento, pues esto tiene que ver precisamente con este líquido vital, que es un derecho humano, pero también es una obligación cuidar y respetar el agua. Energía asequible y no contaminante, pues esto se refiere a las energías renovables y a todos estos aspectos tecnológicos y científicos que tienen que ver para la creación y generación de la energía. Trabajo decente y crecimiento económico. También se refiere a la adopción de principios y valores para una estabilidad social, laboral y económica. Industria, innovación e infraestructura. Se refiere a esa potencialización no únicamente del sector empresarial, agropecuario, tecnológico, científico, educativo, sino que también se refiere a una innovación tecnológica y a una infraestructura en ciudades de las cuales han sido sobrepobladas. Reducción de las desigualdades, que esto tiene que ver con el número 5, la igualdad de género. Es decir, reducir esas desigualdades, reducir esas discriminaciones y reducir esas exclusiones que lejos de incluir, hablando de lenguaje, hablando de cuestiones de género, excluyen. Ciudades y comunidades sostenibles. También hablamos de esta explosión demográfica, de esta sobrepoblación y que esto pues también nos lleva a armonizar nuestro ambiente, nuestro territorio, nuestra comunidad, nuestro espacio vital. Producción y consumo responsables. También se refiere al reciclaje, a evitar el consumismo y a evitar también todas esas campañas de derroche económico, de gastos innecesarios. Acciones por el clima. Vemos últimamente que estas cuestiones de fenómenos climáticos han sido muy alarmantes, pero sobre todo también muy extrapolares, porque el calentamiento global y todos aquellos fenómenos climáticos, pues nos están rebasando precisamente por irresponsabilidad en el cumplimiento de todos estos objetivos. Vida submarina, pues también hay que cuidar el ecosistema, hay que cuidar a todas las especies. Aquí se refiere al aspecto marino únicamente, pero tendríamos que complementarlo con el número 15 que habla de la vida de ecosistemas terrestres, la flora, la fauna, todo aquello que estamos terminando con actividades irresponsables, con caprichos políticos, de los cuales pues está mermando precisamente estos ecosistemas, esta flora y fauna. Paz, justicia e instituciones sólidas. Y aquí se refuerza precisamente el contenido de la cultura y la educación para la paz. Debemos tener paz, justicia e instituciones sólidas que nos ayuden a concretar nuestros objetivos, pero sobre todo para que podamos desarrollarnos de una manera libre, de una manera específica en todos y cada uno de nuestros aspectos de desarrollo. Por último, las alianzas para lograr los objetivos. Se refiere a estas alianzas entre comunidades, entre naciones, entre sociedades, entre personas. Si seguimos con esa lucha de egos, si seguimos con esos egoísmos, no vamos a llegar a ningún lado. Esta es una propuesta de la Agenda 2030, de esta reunión de países o de miembros diplomáticos en Nueva York, que se llevó a cabo en 2015 y que se pretende que para el 2030 estos objetivos de desarrollo sostenible sean aplicados y tomados en cuenta en todos y cada uno de los países firmantes de estos instrumentos internacionales. Y de ahí se deriva también este tema de la justicia transicional, que se refiere al campo específico de actividades, mecanismos y procesos, por medio de los cuales se busca y se pretende atender las causas, las consecuencias y el legado
de un fenómeno de violencia de alto impacto a gran escala. Vemos que la violencia nos ha rebasado en este país, pero vemos también que siguen las guerras en los demás países. Vemos que hay violencia en los demás países y vemos que la violencia prolifera por todos lados. Principios de la justicia transicional: la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Estos principios también ya han sido aplicados en resoluciones jurisdiccionales en el país, propiamente de tribunales colegiados de circuito. Si hablamos del primer tema de la verdad, si han escuchado alguna jurisprudencia o algún tema que tiene que ver con las comisiones de la verdad, que se creen comisiones de la verdad para que se sepa realmente cómo es que se investigó y cómo se resolvió algún asunto. La justicia como principio, pero también como derecho humano, dar a cada uno lo que le corresponde conforme lo establecen las leyes. La reparación se refiere a la reparación integral del daño, al resarcimiento de todos aquellos daños, aplicando también la justicia restaurativa. La no repetición se refiere precisamente a los mecanismos establecidos en la Constitución para no repetir aquellas violaciones de derechos humanos de las cuales ya se han resuelto y que veremos más adelante. Los objetivos de la justicia transicional, muy importante a colación con la exposición de la diapositiva anterior. Crear instituciones responsables y recuperar la confianza en ellas. Es una cuestión de gran importancia porque vemos que en la actualidad las autoridades mienten, los medios malinforman o desinforman y esto se convierte en un caos. Posibilitar el acceso a la justicia en los sectores sociales más vulnerables. Y seguimos todavía con estos procesos de justiciables que han sido recluidos, detenidos o retenidos sin que se haya resuelto su situación jurídica, incluso teniendo años privados de su libertad. Esto porque hay lugares en el país en los cuales la justicia no alcanza, la justicia no llega, simplemente las instituciones carecen de voluntad para poder resolver estos asuntos. Que grupos marginados participen en la búsqueda de una sociedad justa. Esto implica también la colaboración de los organismos no gubernamentales, de las organizaciones de la sociedad civil, la participación para que tengamos una sociedad justa. Los reclamos sociales deben hacer eco en estas peticiones y no únicamente estar a lo que se resuelva por parte de las autoridades y mucho menos cuando son resueltas por cuestiones políticas. Respetar el Estado de Derecho, un Estado de Derecho que hoy en día es un Estado muy lacerado, es una institución muy anegada, una institución muy descodificada de lo que es la realidad actual, porque se actúa con gran impunidad, alejado de los principios de justicia, de honestidad, facilitar los procesos de paz y promover resoluciones duraderas para los conflictos. Esto implica precisamente el conocimiento de los principios para la educación en general y también de la educación para la paz. Sentar las bases para afrontar las causas subyacentes del conflicto y la marginación, así como fomentar la reconciliación. Y vemos en conclusión que estos objetivos de la justicia transicional pretenden establecer relaciones duraderas, relaciones armónicas, conforme al establecimiento, pero sobre todo del conocimiento para la aplicación de la cultura de paz a través de los mecanismos o de los elementos para la educación y sobre todo la educación para la paz.
el diálogo entre las obligaciones genéricas y los deberes específicos del Estado. Esto nos lleva a colación a analizar el artículo primero constitucional que fue reformado precisamente en base a una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano en el caso Rosendo Radilla Pacheco, de lo cual se condena al Estado mexicano, entre otras cosas, a incorporar un sistema de protección y defensa de los derechos humanos en nuestra norma máxima, es decir, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y es por ello que se llevó a cabo esta reforma constitucional y que ahora conoceremos el contenido bajo este rubro. Respecto a la contextualización, hablamos de un surgimiento y desarrollo de las obligaciones en materia de derechos humanos. Los derechos humanos no únicamente son postulados filosóficos, sino que actualmente son derechos fundamentales. ¿Por qué son derechos fundamentales? Porque son reconocidos y son instituidos en la legislación tanto nacional como secundaria. Es decir, esta obligación de los derechos humanos se refiere a todas las autoridades de todos los niveles para proteger, difundir, promover y proteger los derechos humanos. Obligaciones genéricas y deberes específicos. Hemos de hacer esta mención y haciendo una breve conceptualización. ¿Por qué categorizar las obligaciones? ¿Por qué no hablar solamente de la obligación como tal? ¿Y por qué tener que hacer categorías de obligaciones? Vamos a ver el por qué. El desenvolvimiento de las obligaciones genéricas en materia de derechos humanos, muy importante conocerlas, porque se establecen en este artículo primero constitucional, pero normalmente no llegamos a entender ni a comprender ese alcance. Las diversas tipologías de las obligaciones genéricas en materia de derechos humanos, su influencia en el tratamiento de los deberes específicos, y de ello nace la naturaleza jurídica de las obligaciones de protección de los derechos humanos. Derechos humanos se refiere a esta protección diferenciada que tiene que ver con la debida diligencia como herramienta fundamental de evaluación del cumplimiento de las obligaciones estatales y de los deberes específicos. ¿Cuáles son esos deberes específicos? El deber de prevención, prevención en todos sus ámbitos, en todos sus aspectos. El deber específico de prevenir, que se refiere al deber de proteger los derechos humanos frente a situaciones de riesgo. También el deber de proteger frente a grupos en situación de especial vulnerabilidad. Muy importante también establecer el deber de investigar y el deber de sancionar. ¿Cómo surgen y se desarrollan estas obligaciones en materia de derechos humanos? Pues estas se encuentran íntimamente entrelazadas con el desarrollo de diversos tratados e instrumentos internacionales debido a la transformación de los modelos constitucionales durante el siglo XX, así como el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos con posterioridad a la culminación de la Segunda Guerra Mundial. Pues vimos que el pasado 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, ya que en el año de 1948 se establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos como preámbulo del contenido esencial de estas obligaciones genéricas. Los deberes de los estados de asegurar la materialización de los derechos contenidos en dos pactos muy importantes: Pacto Internacional de Derechos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Económicos. El Sistema Interamericano de los Derechos Humanos se refiere a trabajos preparatorios para esta Convención Americana, que tiene que ver con las obligaciones de respeto y garantía. Y todo ello
para llegar a una clasificación en tipologías para brindar un mejor entendimiento de los derechos humanos. Ya una vez esbozada esta semblanza de lo que son los derechos humanos, cuando surgen, recordando 10 de diciembre de 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, importante referirnos a esta reforma constitucional de junio del 2011, que se refiere a la protección y garantía respecto de la Constitución y tratados internacionales con un impacto sustantivo para las autoridades, entendiéndose esto como una efectiva aplicación y protección de esta responsabilidad estatal. Y con esta reforma se lleva a cabo una transformación constitucional, haciendo un replanteamiento de estructuras y categorías del pensamiento para poder llegar a establecer o a restablecer un Estado garantista de derecho. Bien, ahora hablaremos de las obligaciones genéricas y deberes específicos. Una breve conceptualización del artículo primero constitucional. Hemos de analizar párrafo por párrafo, incluso haremos énfasis en algunos comentarios que se establecen en esta diapositiva. Y nos dice este primer párrafo que todas las personas gozarán de los derechos humanos. Aquí no habla de ciudadanos ni habla únicamente de mexicanos, sino que se incluyen menores de edad y se incluyen también personas de otros países. Es decir, todas las personas que estén en territorio nacional gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Y aquí hemos de referirnos al principio de la supremacía constitucional establecida en el artículo 133, así como de las garantías para su protección. Vean aquí el signo de interrogación, porque realmente estas garantías que vamos a ver más adelante se refieren a una protección, están estableciendo una protección y vemos que estas garantías se dividen en jurisdiccionales y no jurisdiccionales. Y tal ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Y como es bien sabido por todos nosotros, este estado de excepción se encuentra plasmado en el artículo 29 constitucional, donde se establecen los supuestos en los cuales se podrán restringir y suspender estas garantías de protección. Muy importante que estamos hablando de garantías de protección y que precisamente con esta reforma constitucional y también a la reforma a la ley de amparo, ya no hablamos de la procedencia del amparo por violación a garantías individuales, sino que ahora hablamos de violación de derechos humanos. Pero seguimos hablando de garantías. Sí, aquí hablamos de garantías para la protección de los derechos humanos. Muy importante hacer mención de esa gran distinción. En el segundo párrafo nos habla de las normas relativas a los derechos humanos que se interpretan de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Y es aquí donde encontramos el principio pro persona. ¿A qué se refiere? Que cuando se habla de los derechos humanos de las personas, nos referiremos a la mayor protección y a la menor restricción de esos derechos. En el tercer párrafo se establece esta obligación a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias que tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado, es decir, todos los servidores públicos, deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la legislación. Pero volviendo a esta pregunta, ¿por qué categorizar las obligaciones? Nos encontramos con complicaciones y dificultades en la limitación de sus alcances en los instrumentos internacionales, es decir, se habla de obligaciones de una manera muy general o se habla de obligaciones de una manera muy atiborrada. También nos encontramos con falta de claridad en la clasificación de los deberes específicos, sobre todo destacando que existe un contrapeso en las obligaciones contra libertades o beneficios. Conocimiento y abordaje de los derechos humanos de manera sencilla para facilitar su exigibilidad, porque a veces nos encontramos con que se hablan en lenguajes muy rebuscados, se hablan en lenguajes que no son entendibles para la sociedad en general, y es por eso que necesitamos conocer esta categorización a través del conocimiento y abordaje de los derechos humanos de manera sencilla, a través de estas herramientas de enseñanza-aprendizaje, atendiendo aquí también a una formación específica en la enseñanza de los derechos humanos. No es únicamente irnos a textos antiguos o a textos recientes que caen en esto que les he mencionado, la cuestión de la falta de sencillez para conocer esta información, pero sobre todo para acudir a las instancias encargadas de la protección de estos derechos humanos. Y aquí hacemos una descripción de las obligaciones genéricas del Estado mexicano. En cuanto a promover, se refiere al deber de dar a conocer el significado de una vida digna y de esa protección de los derechos humanos. Respetar. El Estado no debe privar extrajudicialmente de la vida a una persona. Proteger. Se refiere al deber de proteger a las personas de no ser privadas por otros particulares. Garantizar. Se refiere al deber del Estado de proveer los elementos necesarios para lograr una vida digna. Naturaleza y dinámica de las obligaciones. Vemos que algunas obligaciones se desprenden de manera natural de los propios derechos humanos. Y aquí hablamos de la prohibición de torturar y del derecho a la integridad personal. Distinción entre obligaciones de hacer y no hacer. Aquí nos encontramos en el aspecto de la abstención en contra de la acción. Objetivos de la obligación. Se refiere a un disfrute o mejora de un derecho. En este recuadro podremos ver un ejercicio respecto de los objetivos, conductas y cumplimiento de las obligaciones. Vemos en las columnas de obligación, objetivo del derecho, conducta requerida y cumplimiento. Y nos dice como obligación, respetar. El objetivo respecto de este derecho es mantener ese respeto. La conducta requerida es una conducta negativa, es decir, una conducta de no hacer. Respecto al cumplimiento, cuando hay una violación a este derecho a respetar, debe ser de inmediato. En la obligación de proteger, nos habla también del objetivo respecto del derecho, que es mantener. La conducta requerida puede ser negativa o puede ser positiva. El cumplimiento puede ser inmediato o puede ser progresivo, es decir, que no necesariamente va a ser inmediato por la cuestión o la naturaleza misma de esa violación de la
protección de los derechos humanos. Respecto de la obligación de garantizar, el objetivo respecto del derecho es realizar. Se requiere de una conducta específicamente positiva y su cumplimiento puede ser inmediato o progresivo. Respecto de la promoción, el objetivo respecto del derecho es mejorar, es decir, que haya una mejor promoción de los derechos humanos. La conducta requerida es una conducta positiva y este cumplimiento debe ser de manera progresiva. Respecto de estas obligaciones en materia de derechos humanos, vemos en las columnas como títulos obligaciones generales, principios de aplicación, elementos institucionales y deberes. Vemos respecto de la obligación general de respetar, el principio de aplicación son los contenidos esenciales, elementos institucionales, disponibilidad y los deberes es el derecho a la verdad y el derecho a la investigación. Respecto a la obligación general de proteger, el principio de aplicación es la progresividad y los elementos institucionales se refieren a la accesibilidad, es decir, que todos tenemos ese derecho de acceder a la protección de los derechos humanos. Los deberes de las autoridades deben ser la sanción. La obligación general de garantizar, su principio de aplicación es la prohibición de regresión. Los elementos institucionales es la calidad y el deber, muy importante, es la reparación. Respecto de la obligación general de promoción, nos habla del principio de aplicación del máximo uso de recursos disponibles y como elementos institucionales la aceptabilidad. Derechos humanos desde sus obligaciones, es decir, ubicar conductas exigibles en casos particulares, en la adopción de medidas y también en la legislación. Nos encontramos que en ocasiones existen multiplicidad de obligaciones que son muy generales y por ello debemos atender al principio de obligación, a los elementos institucionales, pero sobre todo al conocimiento de los deberes. Bien, ahora pasamos al tema de las diversas tipologías de las obligaciones genéricas en materia de derechos humanos, su influencia en el tratamiento de los deberes específicos. Vemos de nueva cuenta este cuadro que habla de varias propuestas de algunos investigadores o algunos especialistas en materia de derecho internacional de derechos humanos que han tenido a bien desarrollar este recuadro, que nos habla propuestas de varios de ellos y opiniones o postulados respecto de los deberes. Este fundamento tiene que ver con la fuente de Sandra Serrano y Luis Daniel Vázquez, Fundamentos teóricos de los derechos humanos. Naturaleza jurídica de las obligaciones de protección de los derechos humanos. Vamos de manera específica a dar esta explicación que ya mencionamos en las tablitas que vimos en las diapositivas anteriores. La obligación de respetar. Es la obligación más inmediata y básica de los derechos humanos, que implica no interferir con o poner en peligro derechos. Se refiere también a mantener el goce del derecho. Su cumplimiento es inmediatamente exigible. Ningún órgano de gobierno debe violentar los derechos humanos por sus acciones. La noción de la restricción en el ejercicio del poder estatal se cumple mediante abstenciones y se violenta mediante acciones. También aquí encontramos la coexistencia de derechos. Obligaciones de proteger u obligaciones de protección. Va dirigida a los agentes estatales, es decir, a los servidores públicos. Esto derivado de la creación del marco jurídico y la maquinaria institucional para prevenir violaciones a derechos humanos
cometidas por particulares, que vemos que también esta es una novedad en la reforma constitucional y en la nueva ley de amparo, que habla también de la tramitación del amparo por violaciones a derechos humanos por particulares. Supone la creación de aparatos de prevención y algunos mecanismos de exigibilidad. Se requiere una conducta positiva del Estado, de cumplimiento inmediato, vigilancia hacia los particulares, acción del Estado cuando una persona se encuentra en riesgo real e inminente. Un ejemplo de este aspecto de la obligación de proteger se encuentra en la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de Campo Algodonero contra México, del cual les voy a pedir, por favor, que la puedan buscar, ya sea directamente en el buscador de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos o en cualquier buscador encuentran esta sentencia para que la puedan leer y puedan comprender con mayor claridad estas obligaciones de protección. Las obligaciones de garantía u obligaciones de garantizar. Se refiere específicamente que su objetivo es mantener el derecho, mejorarlo y restituirlo en caso de violación. Exige una conducta positiva del Estado para asegurar su realización. Implica perspectiva global sobre los derechos humanos en el país, es decir, asegura su realización. Planear, establecer metas y crear mecanismos de control. También se refiere a un deber de organizar el aparato gubernamental para el ejercicio del poder público. Un aseguramiento del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Su objetivo es alcanzar la efectividad del derecho, es decir, el goce y disfrute de esa garantía o de ese derecho humano, adoptando medidas de generación de la maquinaria institucional, así como la provisión de bienes y servicios para satisfacer los derechos. Obligaciones de promover. Se refiere a proveer a las personas la información necesaria para asegurar que sean capaces de disfrutar el derecho. También se refiere a la promoción de derechos y mecanismos de defensa. Realmente, ¿cuántos anuncios se ven o se escuchan en los medios de información, ya sea televisivos, de radio, de internet, impresos? Es muy poca. Yo diría que es nula, porque si acaso únicamente se escuchan algunos spots de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que casualmente o tal vez de manera intencional eh, le preguntan a una persona, ¿usted sabe cuáles son sus derechos humanos? Y la persona responde, no, no lo sé. Y pues en esa situación estamos la mayoría. No tenemos información, no tenemos esa promoción a la cual está obligada el Estado mexicano a saber cuáles son nuestros derechos humanos, pero sobre todo también las garantías de protección, los instrumentos de protección, los términos en que se debe llevar a cabo esa protección, pero sobre todo las obligaciones de los servidores públicos de fomentar esta promoción. Y esto es una obligación de carácter netamente progresivo para lograr cambios en la conciencia pública, pero también el empoderamiento de las personas desde y para los derechos. A las personas titulares de derechos, no como beneficiarias de programas sociales. Y eso también es una cuestión que se está tergiversando. Si hablamos de los derechos sociales referentes a pensiones de adultos mayores o becas para estudiantes, no son los programas de la persona que mencionan en los spots televisivos o de radio, sino son programas sociales de los cuales el Estado está obligado a conceder. No son programas de una persona para toda la población. Eso es una aberración, es un engaño y sobre todo, esa es una violación a los derechos humanos precisamente, porque los programas sociales
no son de una persona en particular que se los dé, en este caso, los estudiantes o a las personas mayores de edad o de la tercera edad, sino que son derechos que debe asegurar el Estado y que debe otorgar a toda la población, no únicamente a los que votan por esa persona o no únicamente a los que tienen adeptos por esa persona, por su partido político o por los personajes a los que él protege o a los que pretende darles ese crédito de los programas sociales. Eso también es algo que debemos comprender, pero sobre todo que debemos entender de manera clara. Derecho a la protección de los derechos humanos. Hablamos de investigación de violaciones a los derechos humanos y también aquí podemos llevar a colación la Ley General de Víctimas, que nos habla que su objeto se refiere no únicamente a la protección de las personas que han sido víctimas de hechos delictuosos, sino también de personas que han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos. Porque hay violaciones de derechos humanos que no están consideradas como hechos delictuosos, es decir, que no están tipificadas en algún código penal o en alguna ley especial. Se habla también de sanción a los responsables, de la reparación del daño a las víctimas, pero de una reparación integral, no es únicamente dar dinero o pagar una terapia o pagar una consulta o pagar los medicamentos o los tratamientos. Hablamos de una reparación del daño integral que consiste en la reparación como una pena pública, si está establecida en la Constitución Política en el artículo 20, la reparación del daño es considerada como una pena pública, es decir, es obligatoria tanto para el Estado garantizarla como para la víctima a recibirla. No es algo discrecional, es algo obligatorio y esto comprende daño moral, daño económico, daño psicológico, que implica también la huella psíquica, y actualmente también hablamos de un tema muy importante, que hablamos del lucro cesante. Hablamos también del proyecto de vida trunca, que en materia penal hoy en día es muy recurrente y que en el seminario de estrategias de litigación veremos a detalle. Los deberes de verdad, justicia y reparación. Hablamos de comisiones de la verdad, que hay personas o comunidades que tramitan amparos por violaciones a derechos humanos, específicamente por desaparición de personas, y ellos exigen que se crean eh, estas comisiones de la verdad, no como una imaginación o como en algún momento el presidente de la República actual dijo, esas son tonterías porque no existe las comisiones de la verdad. ¿A qué estamos jugando? Lamentablemente para él no es un juego. Esto es una cuestión derivada precisamente del derecho internacional de los derechos humanos y que todos tenemos el derecho a conocer la verdad de una investigación, de una resolución judicial, con la aplicación de la justicia y consecuentemente la reparación integral del daño. También se refiere a la generación de mecanismos jurisdiccionales y de otro tipo, es decir, los extra jurisdiccionales o los no jurisdiccionales a los que nos referiremos más adelante. ¿Cuál es el contenido esencial del derecho? Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Supone el establecimiento de elementos mínimos que el Estado debe proveer a cualquier persona. Es decir, aquí estamos hablando de el test de razonabilidad que vamos a mencionar más adelante. Que sean de forma inmediata y sin que medien
contraargumentaciones fácticas de imposibilidad, es decir, excusas o justificaciones por parte de la autoridad. Es que el Ministerio Público es el que libera a los delincuentes. Es que los jueces son corruptos y sueltan a los delincuentes. Pues uno a otro se echan la pelotita y nadie quiere aceptar su responsabilidad. Y estos son provenientes precisamente de escasez de recursos o elementos semejantes, pero también provienen de la falta de voluntad para aplicar este test de razonabilidad. ¿Cuáles son los elementos institucionales? Esta disponibilidad implica garantizar la suficiencia de los servicios, instalaciones, mecanismos, procedimientos o cualquier otro medio por el cual se materializa un derecho para toda la población. La accesibilidad trata de asegurar que los medios sean accesibles para todas las personas sin discriminación alguna en 3 dimensiones. Nos habla de la no discriminación, accesibilidad económica o asequibilidad y la accesibilidad física. La aceptabilidad implica que el medio y los contenidos elegidos para materializar el ejercicio de un derecho sean aceptables por las personas a quienes están dirigidos, lo que conlleva el reconocimiento de especificidades y, consecuentemente, la flexibilidad necesaria para que los medios de implementación de un derecho sean modificados de acuerdo con las necesidades de los distintos grupos a los que van dirigidos en contextos sociales y culturales diversos. La calidad asegura que los medios y contenidos por los cuales se materializa un derecho tengan los requerimientos y propiedades aceptables para cumplir con esa función. Es decir, no nos van a dar migajas o miserias. Aquí hablamos de una calidad en cuanto a los servicios, en cuanto a los programas sociales, en cuanto a la atención al público, en cuanto al bienestar en general, que el Estado está obligado a garantizar y a proporcionar. Vemos en este diagrama el ejemplo de la construcción de las obligaciones generales por medio de los elementos institucionales, y aquí nos referiremos al derecho a la salud. Primeramente nos habla de la obligación de garantizar el servicio de salud por medio del personal médico. El elemento institucional de disponibilidad se refiere al personal médico que tiene que ser suficiente, es decir, debe haber suficientes elementos médicos. El elemento institucional de calidad se refiere a que el personal médico tiene que estar bien capacitado. Se requiere no únicamente personal, sino personal que tenga los estudios debidos, pero sobre todo que tenga esa capacitación. Vemos que hoy en día los estudios universitarios, pues sinceramente no nos alcanzan, y ahora tenemos que hablar en temas de educación refiriéndonos a la educación por competencias laborales o por desarrollo de competencias laborales, que aquí nos habla precisamente de esta capacitación en competencias, es decir, los médicos no únicamente tienen que ser suficientes, sino también tienen que ser competentes. ¿Competentes en qué sentido? En que han desarrollado competencias para desarrollar de una manera específica y atendiendo las buenas prácticas su actuación en la praxis médica. Por otro lado, hablamos de la obligación de garantizar el servicio de salud por medio de medicinas. El elemento institucional de disponibilidad se refiere a que las medicinas tienen que ser suficientes. El elemento institucional de calidad se refiere a que las medicinas tienen que ser de buena calidad. Y aquí vemos esta cuestión de cuánto se está gastando el gobierno en medicamentos. Y de ese gasto en medicamentos, cuántos medicamentos son de buena calidad
o cuánto presupuesto están malversando, engañando a la población respecto de la aplicación de los recursos para supuestos tratamientos. Y les dejo aquí nada más una reflexión de una remembranza de aquel exgobernador del estado de Veracruz que en los tratamientos que supuestamente se compraron para niños con cáncer estaban rellenados únicamente con agua destilada y que fueron etiquetados como recurso eh, en un presupuesto bastante alto. Es decir, aquí no hablamos únicamente que mermó la calidad, sino que simplemente cambió el medicamento por agua. Categorías que integran el test de razonabilidad que hablábamos en diapositivas anteriores. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. Para aplicar este test de razonabilidad en la protección y promoción de los derechos humanos, debemos hacer estas 4 preguntas de una manera consciente y racional. ¿Cuál es la capacidad de inclusión de la medida? ¿Es incluyente en su totalidad o comprende nada más a unos cuantos? ¿Qué impacto tendrá la medida en el corto, mediano y largo plazos? ¿Es eficiente? ¿Es útil? ¿Es pertinente? ¿Recuerdan estas 3 palabras? ¿Cuáles son los intereses relativos a la dignidad del grupo afectado? ¿Realmente hay una afectación o hay intereses políticos que pretendan agilizar esta investigación o este resarcimiento del daño? Hablamos de grupos de poder. ¿Qué impacto tiene la denegación de derechos específicos a las y los demandantes? ¿Qué pasa si los propios trabajadores del Poder Judicial se levantan en paro porque consideran inconstitucionalidad que les cancelen o les suspendan o restrinjan algunos beneficios establecidos para ellos? El mismo Poder Judicial se levanta en contra del Poder Judicial. ¿Qué impacto tiene? ¿Y qué impacto tiene de aquel particular común que hace alguna demanda de violación de derechos humanos y que no son escuchados? Necesariamente debemos caotizar a la ciudad, debemos paralizar el tráfico, debemos ir a pintar monumentos históricos o dañar dependencias o hacer destrozos en comercios particulares. ¿Cuál es ese impacto o cómo se obtiene ese impacto? Recuerden que hablamos de el test de razonabilidad. Debemos razonar estas 4 preguntas precisamente para poder ponderar las obligaciones genéricas en materia de derechos humanos. La protección de derechos humanos, deberes y obligaciones. Derechos humanos, un enfoque de protección diferenciada. Se refiere a la necesidad de que el Estado adopte medidas que impidan la interferencia u obstaculización en el goce y disfrute de los derechos humanos. No saben qué maravilloso sería esto, ¿no? Que el Estado realmente se ocupe de lo que tenga que ocuparse y que no se obstaculice ningún derecho humano. Exigencias legislativas y de políticas públicas para el goce y ejercicio. Mejores leyes hechas por mejores legisladores, o por lo menos por legisladores que tengan la intención de legislar para el beneficio de la población.
y no para el beneficio propio o de sus grupos. Elementos estructurales que complementen y refuercen el marco normativo. ¿Qué será más viable? ¿Legislar sobre el autismo o legislar sobre la muerte anticipada? ¿O legislar sobre la creación de un decreto que permita deshacer, dañar, desproteger la flora y fauna de una región bastante eh, poblada de este ecosistema de flora y de fauna para un capricho personal y particular, para que por ahí cruce un tramo del tren? Vean que esto también nos puede llevar a este test de razonabilidad. Teoría del efecto horizontal a efecto de garantizar la aplicabilidad de los derechos humanos en las relaciones entre particulares. ¿Por qué horizontal? Se refiere precisamente a algo lineal, ¿no? Que sea algo igual. Doble cualidad de los derechos humanos. Hablamos de aspectos subjetivos y objetivos. Ahí hay un error en la diapositiva, disculpen ustedes, pero precisamente nos habla, los derechos humanos teníamos una concepción de que eran derechos subjetivos, pero vemos también ahora que son también derechos objetivos, porque se refiere no únicamente a derechos, sino también a obligaciones. Y que ahora también este enfoque de protección diferenciada se refiere a conductas de terceros, es decir, también ahora procede el amparo contra acciones de particulares, que será muy importante, lo puedan ver y analizar en la ley de amparo. Aproximación a los mecanismos de protección de los derechos humanos. Tutela integral e integradora. Aquí hablamos de un choque de la garantía con los mecanismos o técnicas de tutela de los derechos destinados a asegurar su efectividad. Hablamos de las primarias, que son obligaciones y prohibiciones del Estado. Y las secundarias se habla de los aspectos de reparar y de sancionar. Por lo tanto, también será importante analizar este cuadro sinóptico atribuido a Luigi Ferrajoli, que nos habla precisamente de los derechos fundamentales, con un criterio metaético, un criterio metapolítico y un criterio de los derechos fundamentales. Como criterio metaético, es decir, más allá de lo ético, se refiere el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, los derechos civiles y políticos, los derechos de libertad y los derechos sociales. Deben estar garantizados como derechos fundamentales todos los derechos vitales cuya garantía es condición necesaria para la paz. Y vean que este concepto de paz se tenía desde hace ya mucho tiempo. Este cuadro, quien ha leído o conoce sobre las teorías de Luigi Ferrajoli, pues tiene ya bastante tiempo. Entonces vemos que esta cuestión de la paz, pues tiene ya algunos años. El criterio metapolítico, pues va más allá de lo político. ¿Qué podemos decir? Que esto, pues, no tiene que ver con esta cuestión de la ética. Me faltó aquí también que respecto del criterio metaético,
es el del nexo entre derechos e igualdad o las igualdades. Derechos fundamentales, como leyes del más débil, abarca el derecho a la vida, en segundo lugar los derechos de inmunidad y de libertad y en tercer lugar los derechos sociales, lo que era conocido como las garantías individuales. Recordemos que Luigi Ferrajoli es italiano y esta cuestión de los derechos fundamentales que ahora se aterriza en México como un concepto novedoso derivado de esta reforma constitucional, pues simplemente en el derecho italiano ya se tenía de hace tiempo. Vamos a entrar con este tema de los mecanismos de protección de los derechos humanos. Se dividen en jurisdiccionales, políticos y no jurisdiccionales. Violaciones a los derechos humanos, prevenir, investigar, sancionar y reparar. También ya entrando en materia del amparo en materia penal, que será el tema que vamos a trabajar de manera específica para la siguiente sesión, pues vemos que también se divide en amparo directo e indirecto. Y hasta aquí dejaremos esta exposición. Recordando respecto a estas violaciones a los derechos humanos, se refiere a los deberes específicos del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar.